Dios los bendiga, estimados hermanos y amigos. Damos nuevamente gracias al Todopoderoso por concedernos regresar a las ondas de este radio, Radio Resplandecer. Antes de continuar, queremos presentarnos delante del Señor para pedir su bendición. Este es su programa Alumbrando Nuestro Camino, su servidor, amigo y hermano Felipe Nava, aquí con nuestro pastor Efraín Valverde III. Vamos a pedir al Señor su bendición. Te damos gracias, Maestro Santo, por esta nueva oportunidad que nos das de venir, Señor, nuevamente para seguir meditando, seguir pensando, Señor, en lo que tú permitiste que quedara escrito en tu santa y divina palabra. Te pedimos, Señor, que unjas nuestros labios, nuestra mente, nuestro corazón, los oídos, para que podamos entender cada día más tus planes y saber qué es lo que significa lo que está sucediendo en nuestro alrededor, especialmente con tu pueblo Israel. Te rogamos una vez más tu santa y bendita bendición sobre nosotros en esta hermosa mañana, Padre mío. Gracias, Maestro Santo. Gracias, Señor Jesús. Seguimos con el tema que empezamos la semana pasada. Israel marcado por Dios. Israel marcado por Dios. ¿Por qué está marcado y qué es la evidencia de la marca de Dios sobre el pueblo de Israel? Una de ellas es el sufrimiento. Desde su inicio empezó Israel a ser atacado por los filisteos, por los vecinos alrededor. Fueron atacados, incluso en ciertos tiempos de su existencia, en aquellos principios, fueron dominados por los reinos alrededor, y la historia está interminable, está larguísima, la historia que relata todos estos sucesos aparentemente negativos, pero que tenían algo que traía su propósito divino detrás de ellos. Y la verdad la entendemos, la miramos, porque el pueblo de Israel, a pesar de tantos intentos de sus enemigos de eliminarlos, de acabarlos, de destruirlos, no lo han logrado. No han podido desaparecer al pueblo que no se puede desaparecer, al pueblo indestructible, porque es pueblo que Dios empezó, Dios inició. Dijo el Señor: este pueblo crié para mí, mis alabanzas publicará. Cuando el Maestro, el dueño de todas las cosas, hace ese tipo de declaraciones, es imposible que sean cambiados los propósitos de Dios. Pero para nosotros como cristianos es algo muy necesario que entendamos, que busquemos la forma de entender más a fondo el significado de este pueblo, porque somos hermanos, espiritualmente somos hermanos, somos del mismo pueblo. Ahorita somos dos pueblos separados, que aparentemente parece que mucha gente se confunde y no entiende la relación de los mismos cristianos, y es por eso que actúan aún en contra del mismo pueblo de Dios, por su falta de entendimiento. Mire, aquí en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis encontramos un debate, un ataque de parte del enemigo sobre el pueblo de Israel. Y mire cómo encontramos también ahí el pueblo de Dios, la iglesia, incluida en esta guerra. Aquí voy a empezar a leer el capítulo 12, verso 12 en adelante, hasta el fin del capítulo. Dice: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y luego dice el verso 13: y cuando vio el dragón que él había sido arrojado a la tierra,
persiguió a la mujer, o sea, al pueblo de Israel, a la mujer que había parido al hijo varón. Y fueron dadas a la mujer 2 alas de grandes águilas, de grande águila, para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar, donde es mantenida por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río, a fin de hacer que fuese arrebatada del río. Y la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y sorbió el río que había echado el dragón de su boca. Y luego el último verso dice esto: entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Qué nos dice esto? Claramente estamos amarrados desde a hoy hasta el fin, porque somos simiente de esta mujer que representa el pueblo de Israel. Está escrito en el último libro de la Biblia, pero no empieza allí, sino que esta identidad empieza desde el principio, desde que el Señor empezó a tratar con su pueblo, a edificar 70 personas, números generales, redondos, entran a Egipto, una familia, y allí pasan 400 años, salen de allí más de 600,000, sin contar las mujeres y los niños. De Egipto salen caminando hacia la tierra prometida. Ya no era una familia, sino que se formó un pueblo al cual el Señor empezó a moldear con las diferentes experiencias que tuvieron, fuertes experiencias, y Dios empezó a refinar, a tratar con su pueblo, porque Él quería y ha querido y sigue queriendo que su pueblo, y eso nos incluye a nosotros, que seamos gente que estemos formados por Él, a su parecer, no al nuestro. O sea, que no hagamos lo nuestro, sino que hagamos lo que Dios nos ha elegido para hacer. Debemos de buscar la forma a todo costo de que seamos formados por la mano de Dios, así como el Señor lo ha hecho y lo sigue haciendo con su pueblo de Israel. En medio de los problemas hay gente que se especializa y se goza apuntando al pueblo de Israel todas sus fallas, sus problemas, sus situaciones, y piensan que están haciendo a Dios feliz con eso. Y la verdad es de que están echando maldiciones sobre sí mismos, aunque fueren cristianos. Y precisamente porque son cristianos, porque tienen más responsabilidad. Tenemos más responsabilidad de amar al pueblo por el cual vino nuestra salvación. El Señor lo dijo con sus reverendos labios en el capítulo 4 del libro de Juan, verso 22. La salvación viene de los judíos. Fueron sus palabras exactas del Maestro. La salvación viene de los judíos. Dios quiso conectar su bendición, la bendición nuestra, que nos envió por medio de su pueblo inicial, o sea, el pueblo original de Dios. Pero ¿cuánto el cristiano nominal, el cristiano regular, qué es lo que sabe del pueblo de Israel? ¿Por qué no hay interés en saber, en indagar? Le garantizo que si se hiciera, si la mayoría del cristianismo indagara bien a los datos bíblicos, cambiaría su mente sobre la opinión que tienen muchos del pueblo de Israel. Es de suma importancia saber quiénes son israelitas y qué conexión tenemos nosotros, los cristianos gentiles, con ellos. Muchos, por no saber o no tomar interés en informarse sobre
esta importante realidad han y están siendo arrastrados por los fuertes vientos de antisemitismo que hoy soplan fuertemente en las iglesias. Ya no digamos el mundo, sino las mismas iglesias. El apóstol Pablo nos previene sobre los peligros de estos vientos cuando nos habla acerca del importantísimo propósito de estar bien informados y equipados para que ya no seamos niños fluctuantes, dice el apóstol, y llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Esto está en Efesios 4:14. Uno de esos vientos de que nos habla el apóstol Pablo es la doctrina de teología del reemplazo. Teología del reemplazo. Dice esa enseñanza falsa que bíblicamente el Israel literal ya no es el verdadero pueblo de Dios, porque ha sido reemplazado por la iglesia gentil. Qué engaño tan descarado y descabellado es este. Yo creo que el que entiende la Biblia puede declarar esa misma expresión. Qué engaño tan descarado y descabellado es este. Pero aún más desesperante es ver cuántos grupos religiosos se han tragado ese error. Y tristemente, a raíz de ellos sus doctrinas han sido deformadas porque les falta un pedazo muy importante a su identidad como cristianos gentiles. Los principios de esta doctrina falsa se remontan hasta el año 155 después de la muerte del Señor Jesús. Para poder establecer respaldo a este descabellado error, sus proponentes tuvieron que espiritualizar las promesas hechas al pueblo de Israel. Una de las expresiones que identifican los principios de esta infección de error que entró en la iglesia fueron las palabras dichas por Ireneo, nativo de Asia, probablemente nacido en Esmirna. Llegó a la Galia en el año 177 después de Cristo. Cuando aún era joven, él tenía como maestro al obispo Policarpo, discípulo del apóstol Juan, obispo de Lugundum en Gal en ese entonces, y es considerado uno de los llamados, entre comillas, padres de la iglesia del tercer siglo. Las palabras de Ireneos fueron estas: aquellos que se enorgullecen de ser de la casa de Jacob y del pueblo de Israel han sido desheredados de la gracia de Dios. Mire lo que dijo este hombre. Una vez más lo repito, lo que dijo este supuesto padre de la iglesia. Vuelvo a repetir su expresión increíblemente arrogante y errónea hasta lo máximo. Dice, aquellos que se enorgullecen de ser de la iglesia de Jacob, o de la casa de Jacob, y del pueblo de Israel, han sido desheredados de la gracia de Dios. Qué ignorancia, qué ataque tan fuerte, y lo triste es de que muchos en ese tiempo lo creyeron y adoptaron esa mentalidad. En la historia se encuentran muchas expresiones similares a estas y otras más fuertes todavía, las cuales causaron una división monumental entre la mayoría de los que creyeron y la minoría que las rechazaron en aquellos principios de la iglesia. De hecho, esto es parte de
la gran apostasía profetizada por el apóstol Pablo. El resultado de esa desconexión de Israel fue espiritualmente fatal, marcado con muchas doctrinas de error que entraron y tomaron posición en las mentes de muchos cristianos de ese entonces. Hoy en día, muchos cristianos que aman a los judíos muertos, los de la Biblia, en otras palabras, hoy en día hay muchos que aman solamente a los judíos muertos que encontramos en la palabra de Dios, los de la Biblia, pero tienen problema o sienten lo opuesto por los que viven hoy. O sea, aman a los judíos que ya no existen, pero tienen muchos problemas para amar a los que están en vida en este tiempo, en este día, en el tiempo en que estamos viviendo. La verdad es que estos mismos cristianos tendrían problemas también con el mismo Señor y sus apóstoles si vivieran en aquellos tiempos. La convicción, que significa seguridad, certeza, certidumbre, tiene que estar edificada o fundada en la verdad. Si tienes convicción en algo, vale más que te asegures en qué está fundada tu convicción. Nuestra convicción debe estar fundada en la roca, en la verdad, en lo que es verdadero. Hay que amar al pueblo de Israel. Una vez más, la convicción, que significa seguridad, certeza, certidumbre, tiene que estar edificada o fundada en la verdad. Hay que amar al pueblo de la Biblia no solo por emoción, sino por convicción. Así que la emoción que sintamos por algo debe estar siempre basado en convicción, o sea, en algo verdadero, algo sólido, para que no se deshaga con los vientos de doctrinas de error. No debe estar fundada en una mera buena impresión del pueblo. Como decir, pues me caen bien, pues yo trabajé por un judío y me trató bien. Es mucho más que eso, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga. Hay muchos que cambian su pensamiento sobre el pueblo judío solo por una mala experiencia que tuvieron con un patrón judío o con un judío de la vecindad. Eso es indicativo de un amor o convicción superficial que depende de sentimientos y no de un entendimiento del verdadero significado y propósito de Dios para ellos. No queramos medirlos con las reglas cristianas. Ese es otro problema del cristianismo, que quiere medirlos, quiere verlos, quiere que Israel viva como cristiano. Y la verdad es de que Dios no los llamó como cristianos. Dios los llamó como pueblo judío y les dio las prácticas, las ceremonias y todo aquello que pertenece exclusivamente al pueblo de Israel. Dios se las dio. Ahí las encontramos en los primeros libros de la Biblia, en la Torá, en Génesis, en Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Esos 5 libros contienen muchas de las formas que el pueblo de Israel debería vivir para honrar y servir a su Dios. No fue nada más, o más bien no fue para todos. Hay muchas cosas que aplican a todos los demás, a todos nosotros, pero el Señor exclusivizó muchas cosas que pertenecen solamente al pueblo de la Biblia y a nadie más. Es importante, mi hermano, que entendamos que ellos no viven la vida de un cristiano, y no permitas que te confunda la gente que está confundida con ese punto tan importante que debemos entender. Israel vive bajo las reglas de la ley de Moisés. Dios se los dio a ellos. Ellos deben de guardar la ley de Moisés, los preceptos que Dios les dejó. Debemos tener presente incluso que, como ya dije, no son cristianos, son judíos, guardadores de la ley. Debemos tener presente que el ser judío no es el equivalente o lo equivalente de hacer un ángel, o sea, perfecto,
porque es pueblo de Dios. Hay gente que espera perfección de ellos porque son pueblo escogido por Dios. No han dejado o no son inhumanos o superhumanos, sino que son humanos como los demás, y hay errores que se cometen tanto en el gobierno como en los otros niveles de la forma que ellos viven. No todos son guardadores ahora sí que a la perfección de la ley. No, son humanos como ustedes y yo, y debemos de tener presente el hecho de que el Señor los escogió, no los convirtió en superhumanos. Son humanos y Dios los trata con ellos de la misma forma que trata con nosotros como humanos, como nosotros en la iglesia, como parte de la iglesia. El mismo Señor se los dijo desde el principio a ellos: porque tú eres pueblo santo al Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido el Señor, o os ha escogido porque vosotros erais los más pocos de todos los pueblos, sino porque el Señor os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado el Señor con mano fuerte y os ha rescatado de casa de siervos, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Deuteronomio 7, 6 al 8, si quiere verificarlo, lo que acabo de leer. Deuteronomio 7, 6 al 8. Si nos esmeramos en indagar sobre lo que la palabra nos instruye y lo hacemos con un limpio entendimiento, no con intentos prefijados de conseguir el ser acreditados de cierto tema o temas para probar a otros que sabemos lo que sabemos. De cierto que la iluminación divina llegará cuando lo hacemos en esa forma, con un limpio entendimiento por querer y necesitar saber estas cosas. La iluminación divina llegará a nosotros, o sea, Dios se va a encargar que entendamos, porque Dios quiere que caminemos con seguridad. Vivimos en tiempos muy peligrosos y es de sabios el asegurarnos que vamos por el camino bueno para poder descansar en la confianza y seguridad de la verdad de Dios. Lo dice Jeremías 6:16, que debemos de pararnos en los caminos, buscar cuál sea el camino recto y debemos de andar por él. Así nos instruye el profeta Jeremías ahí en el capítulo 6, verso 16. 6:16 dice de esta manera: así dijo el Señor, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Pero la recomendación, el mandamiento de Dios es que investiguemos cuál sea lo verdadero, el camino verdadero, para que podamos descansar, estar seguros. Cuando estás seguro de algo, descansas, no estás preocupado por dónde voy, estoy perdido o voy por el camino, voy a llegar a donde intento llegar. Hay descanso, hay confianza. Finalmente pensemos en que no van a ser Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Zacarías, Malaquías, Pedro, Juan, Jacobo, Pablo, ni ninguno de los demás que fueron columnas en la edificación de ese pueblo y de la iglesia. Todos fueron judíos, pero no será ninguno de ellos quienes estarán peleando la batalla final antes del regreso del Mesías. Ellos hicieron su trabajo en su tiempo y regresaron a casa. Pero cuando venga el día en el que el Señor, antes de que regrese el Señor, no van a ser ellos que van a estar peleando la guerra última, sino va a ser el pueblo que está ahorita en la tierra. Va a ser el Israel
de hoy, el que sigue peleando en defensa propia las batallas de ese pueblo. Todos los antiguos ya hicieron su parte importante en el edificio. Así que no dejemos que nos confundan las ideas de los hombres. El Israel existente de hoy es el Israel de Dios, con todo y sus problemas, así como nosotros, miembros en parte de la iglesia gentil, con todos nuestros problemas. Somos parte de ese pueblo, quienes son el tronco y nosotros las ramas silvestres, así como está dicho por el apóstol Pablo en Romanos 11, 17 y 24. Hermano mío, hermana mía, te ruego, te suplico que investigues, que te armes de esta realidad, de esta verdad de que el pueblo de Israel que vive hoy en este tiempo es el mismo, está conectado, es el mismo pueblo. No dejó de ser y empezó otro diferente. No, es la misma gente que Dios llamó. Que no estés de acuerdo con esto y que parezca que están haciendo injusticias aquí y allá. Ahorita hay una corriente fuerte como nunca de información equivocada, información torcida, información que no está correcta. Revuelven ciertos datos correctos con incorrectos y es un problema grande ahorita para poder entender. Pero si amas al Señor con todo tu corazón y amas su palabra, te vas a basar en lo que está escrito en la palabra de Dios. Ese va a ser tu fundamento para entender este dilema, esta situación en la que se está el mundo queriendo envolver. Todo el mundo tiene opinión sobre el pueblo de Israel y qué es lo que está haciendo mal y qué es lo que debería de ser. No hay, podríamos decir, generalmente hablando, no hay nadie que se quede fuera de los que opinan en contra del pueblo de Israel. Todas las naciones están opinando en contra, están uniéndose para arreglar el problema judío. Y esas palabras se oyeron durante o antes del Holocausto. Dijo nuestro anciano que el Señor le había mostrado que iba a venir un último holocausto antes de que el Señor regrese para hacer justicia con los que han hecho injusticia con su pueblo, para juzgar a los desobedientes, a los que no quisieron nada con el Señor, a los que se burlaron del pueblo de Dios, tanto de Israel como su iglesia verdadera. El Señor viene pronto y esto que estamos viendo a nuestro alrededor, esto que se está desarrollando en el mundo entero en diferentes formas, aquí en este país se están viendo cosas que no se habían visto. El antisemitismo subiendo a niveles bastante altos. Las amenazas siguen aumentando y ahora ya no nomás en contra del pueblo de Israel, sino en contra de los que lo respaldan. Así es de que mi hermano, mi hermana, si ha habido en un tiempo en que debemos estar seguros de lo que creemos y por qué amamos al pueblo de Israel. ¿Por qué lo hacemos? Porque los adoramos, como unos dicen, porque no viene a mi mente cuáles razones usan para atacar el amor que tenemos por el pueblo de Israel. ¿Por qué? Será, número uno, porque la palabra nos dice. Número uno, y porque somos parte de ellos. Al ser cristiano, si eres cristiano, mi hermano, mi hermana, si eres cristiana, tienes que aceptar que el pueblo de Israel es parte, es el tronco. Tu salvación, mi salvación está conectada con ellos, no porque ellos nos salvan en ninguna forma, sino porque allí el Señor trajo tu salvación y la mía. Los 12 apóstoles fueron judíos. El Señor se manifestó como judío. Los profetas judíos, los líderes en toda la Biblia desde que empieza. ¿Quién escribió el Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio? ¿Quién escribió esos libros? Fueron dictados de parte del Señor al hebreo israelita
Moisés. Y podríamos mencionar cuántos nombres que todo mundo conoce. Todo mundo que conoce por encima o más profundo el lugar de la Biblia, más bien, conoce estos nombres que mencioné y los demás, pero no todos lo asocian con el pueblo actual de Israel. Así es de que Dios les bendiga, Dios les guarde y gracias por su atención. Es importante, les vuelvo a recomendar que se hagan de libros que explican en más detalle, con mucha más claridad que lo pudiera hacer yo, escritos por nuestro pastor anciano Efraín Valverde Sr., para que se documenten y sepan en realidad por qué debemos amar al pueblo de Israel, por qué es importante no voltear nuestros sentimientos, nuestra mente por las opiniones abundantes en contra del pueblo en este tiempo que vivimos. Mi hermano, únete a los que respaldan, a los que oran por el pueblo de Israel, los que claman por su bienestar, por su protección. En el nombre del Señor Jesucristo. Dios sea con ustedes y regresamos la siguiente ocasión, Dios mediante. Dios los guarde y los bendiga y regresamos la semana entrante.